Hola, muy buenas tardes. Somos la Familia del Derecho, estamos aquí en un nuevo programa. Como siempre, bueno, quien los saluda son la doctora María Raquel Gómez de Nieto Moreno. Bueno, desde ya agradeciendo todos sus mensajes, bueno, que a lo largo de la semana nos han enviado, también gente nueva que ha venido a consultarnos en el estudio. Como siempre les agradecemos, les recalcamos siempre que no siempre toda consulta termina efectivamente en un caso. Esta semana hemos recibido un montón de consultas de gente que nos ha visto por el programa de televisión y que en definitiva tal vez era una gran duda que tenían y si finalmente no fue un caso concretamente. Los tratamos de asesorar, los tratamos en todo caso de encaminar en el trámite aquellas personas que se acercan para confiarnos toda su problemática jurídica. Bueno, tratamos de encaminarlos, tratamos de decirles qué es lo que tienen que hacer. En el caso de aquellas personas que se han presentado y van a buscar la documentación pertinente, bueno, tienen esa tarea para el hogar, para buscar toda la documentación y como siempre nosotros decimos, es un programa de servicios, así que en eso queremos recalcar. Recuerden que nosotros estamos en Avenida Alvear, 358 primer piso, esto es Benavides, estamos a 3 cuadras de estación de Benavides y a media cuadra de la plaza de Benavides. Las líneas que los acercan allí es la línea 15 Benavides, les decimos porque a veces las personas dicen, bueno, vivo en Don Torcuato, ¿cómo puedo hacer? Bueno, en el caso de acercarse hasta Panamericana, es importante que pueden tomar la línea 15, que los deja en el cartel que dice Benavides, los deja prácticamente en la esquina del estudio, y si no, las líneas 720, las líneas 60, bueno, que después tienen que tomar otra línea más, pero en principio esas son las líneas, digamos, de contacto donde pueden acercarse así directamente al estudio. O el tren. O el tren, si no, exactamente. Si vienen de San Martín o de algunas zonas que viene por el tren desde Ballester hasta Campana, pueden utilizar el tren, se bajan a la estación Benavides y estamos a 3 cuadras de la estación. Recuerden que nosotros estamos de lunes a viernes, de 19:30 a 21, estamos allí. Las personas, que tal vez nos quieran reservar un turno, les pedimos, si pueden llamarnos, así le damos un horario concreto y si no, directamente pueden acercarse de lunes a viernes, 19:30 a 21. Los días feriados no atendemos. Esto es lo que yo quiero dejarles en claro, sobre todo, salvo que sea alguna urgencia. Recuerden que como también hacemos urgencias, lo que hacen las acciones penales o las defensas penales, en ese caso concretamente nos pueden llamar a los celulares que aparecen en pantalla, que es el 15-3402-6641 y 15-5633-7347. Bueno, a mi esposo le paso entonces el lugar. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Rodolfo Nieto Moreno. Como dice mi esposa, queremos agradecer la cantidad de mensajes que hemos recibido de la gente de Granbur, gente de Los Troncos, de Tigre, gente de Bécar, gente que han llamado, muchísima gente de José Paz, también hemos recibido consultas. No me quiero olvidar de nadie porque después nos reclaman. Gente de Mateu que también han llamado, siempre nos ven. Bueno, agradecemos realmente y mucha gente que ha ido directamente al estudio sin haber mandado consultas, que realmente nos dicen personalmente que les gusta mucho el programa. Es más, gente de San Martín también que nos ha dicho Araujo, el señor Araujo que nos ve, nos comentaba que nos ve hace tiempo y que incluso hay gente que hasta toma nota de lo que nosotros decimos, lo cual nos parece bárbaro, está bueno. La idea es esa, que ustedes conozcan sus derechos, que sepan cómo reclamar, que sepan cómo defender sus derechos y tratar de, en esta hora que tenemos semanalmente, serles de utilidad. Quería comentar un fallo que me pareció interesante. Muchas veces vienen al estudio comentando, porque en el Face me pusieron tal cosa, me mandaron una frase, pusieron una foto riéndose de mí. Bueno, eso es muy común, pasan mensajes. Hoy por hoy las redes sociales las están utilizando muchas personas para esto y tratan de difamar, calumniar a una persona o injuriar por medio de las redes sociales. Acá, en un expediente de divorcio de la Capital Federal, uno de los cónyuges, el ex marido trató de utilizar mensajes que había obtenido del Facebook de la mujer para utilizarlos en contra de ella, y los camaristas rechazaron esa prueba por la forma como fue obtenida. Los camaristas diferenciaron la prueba, lo que es los medios públicos, los medios públicos dentro del Facebook y los mensajes privados. Como el marido había obtenido la información de los mensajes privados del Facebook,
se consideró que la mujer había sido vulnerada en su privacidad y esa información que se había acompañado, esa prueba que se había acompañado al expediente, fue considerada nula y no fue tomada en cuenta. Muchas veces nos pasa eso, que vienen al estudio y nos dicen: yo conseguí esto, entré a la cuenta de mail de mi mujer y encontré un mail que le manda al novio, lo que manda a la pareja. Bueno, esas pruebas, hay un fallo nuevo de Capital Federal donde lo desestima. Hemos tenido otros fallos acá en provincia donde se ha tomado en cuenta ese tipo de pruebas sin tener en cuenta el origen de la prueba, considerado que era una prueba que servía a los efectos de probar la injuria. Pero bueno, como es un fallo novedoso, nos interesa comentarlos. Así que si la prueba es obtenida por medio de lo que se escribe en el muro del Facebook, por ejemplo, bueno, eso sirve. Ahora, si está dentro de los mensajes privados y para obtenerlo se obtuvo metiéndose en el Facebook de la otra persona, se puede considerar nula la prueba. Más allá de esto, es un fallo de Capital y no es que no es obligatorio en Provincia de Buenos Aires, pero en Capital Federal se consideró nulo. En provincia todavía se puede llegar a conseguir esta información, se puede llegar a tomar en cuenta, pero lo mismo, queremos hacer la distinción que en principio sería válida toda documentación que puedan bajar de los muros de Facebook. Exactamente. Bueno, siempre tengamos en cuenta en el caso de los divorcios que es importante el tema de la prueba, sobre todo los llamados divorcios contradictorios, donde uno tiene que defender la postura en cuanto a que por qué motivo se separó del cónyuge. En este aspecto, las causales tal vez más comunes puede ser el adulterio, las injurias graves. Cuando hablamos de injurias graves, completamente es la violencia familiar en sí misma, y atentar contra la vida del otro cónyuge. O sea, se tiene que dar, esas son por ahí las más comunes como elemento o como causa por el que una persona solicita el divorcio contradictorio. Y en ese aspecto es donde se tiene que manejar el tema de la prueba. La prueba, porque obviamente desde ya uno cuando invoca hechos, atrás de eso tiene que invocar una serie de pruebas de las cuales van a respaldar esos hechos que uno invocó al momento de iniciar el juicio de divorcio. Desde ya que la otra parte en su derecho de defensa también va a tener la posibilidad de poder o contrademandar, que esto es muchas veces lo que nosotros llamamos obviamente reconvenir jurídicamente, es decir, se contrademanda a la otra parte, porque si uno inició vamos a suponer, por adulterio, la otra parte lo que hace es contrademanda por injurias graves. Entonces ahí es como que, además de ya de tener eso claramente un divorcio contradictorio, ambas partes, como están exponiendo una serie de hechos y una serie de imputaciones, tendrá que estar respaldada con prueba. En este aspecto, las pruebas tienen que ser pruebas que sean de alguna manera recabadas de un modo lícito, de un modo donde no se interprete ni que se vulnere la intimidad de la otra parte, porque desde ya los jueces en este aspecto declaran nula esa prueba. Y si solamente esos hechos que uno invoca se basa o respalda solamente la prueba y es la única que se tiene, y el juez declara nula esa prueba por considerar que ha vulnerado el interés privado, en este caso del cónyuge o del otro cónyuge, bueno, lamentablemente el divorcio no va a poder ser acreditado. Es relativo, como dijimos, ya que se ha admitido como prueba todos los informes que se consiguen por medio de investigadores privados, por ejemplo. O sea, hay casos donde uno puede tener prueba obtenida por medios de espionaje, interceptación de llamadas telefónicas, cámaras. Uno puede conseguir ese tipo de pruebas y hay juzgados que las han aceptado perfectamente y prospera. O sea, hay muchos investigadores privados que en causas de divorcio, cuando están realmente comprometida la situación y se sabe que va a un divorcio contradictorio, se han admitido ese tipo de medios de prueba. Exactamente. Bueno, tenemos una primera consulta, en este caso dice de Marisa. Marisa de Don Torcuato dice, bueno, mi consulta es la siguiente. Estoy separada hace más de 20 años. ¿Ya se entiende que estoy divorciada o simplemente tengo que iniciar el trámite judicial como corresponde? Nos dice Marisa de Don Torcuato. No, el tema es, el divorcio es lo único que extingue al vínculo de matrimonio. El transcurso del tiempo no lo extingue. O sea, hemos tenido muchas consultas respecto de eso. Tenemos gente incluso que lleva una vida separados. Nosotros hemos terminado un divorcio hace poco de una persona que llevaba 35 años separados, ya tenían su familia, tenían hijos, pero en este caso, ¿cuántos años lleva? 20 años separados. No, hay que, por más que estén separados y que ya tengan incluso cada uno sus respectivas familias, hay que iniciar
el divorcio por lo que se llama la causal objetiva, que es más de 3 años separados sin voluntad de unirse, y el juez, por lo general en este tipo de casos, en una sola audiencia directamente pasa el expediente a sentencia. Así que cualquier cosa nos podemos comunicar con usted para ver cómo iniciar el divorcio. ¿De qué zona es? De Don Torcuato. De Torcuato. Muchísimas gracias por la consulta. Recuerden también que en el caso del divorcio, concretamente, no es que en la primera audiencia se arregla el divorcio, la liquidación de los bienes, o sea, eso sería tal vez lo ideal. Lo que es importante saber primero que, bueno, cuando hay hijos menores también es posible hacer en el mismo juicio de divorcio un acuerdo que también se tiene que incluir allí, donde refleje los conceptos de alimentos, régimen de visita y tenencia. Esto es importante porque la gente dice, bueno, quiero iniciar el divorcio, pero también necesitamos tratar de regularizar la cuestión de alimentos. Si todo está de acuerdo, en el caso de presentaciones conjuntas, no en el caso de divorcio que usted inicia contradictorio, porque allí no va a poder presentar ningún acuerdo. Se supone que el acuerdo es justamente el compromiso de ambas partes que han llegado a un punto donde, como dice la palabra, se han puesto de acuerdo en los aspectos de tenencia, alimentos y régimen de visita. Sobre todo, estos acuerdos anexos que se incluyen dentro del divorcio es en aquellos divorcios que se hacen por la llamada presentación conjunta, donde no solamente los esposos deciden en ese acuerdo divorciarse, sino también se ponen de acuerdo respecto de los otros puntos que estamos mencionando. También se pueden poner de acuerdo respecto de la adjudicación de bienes. Cuando hablamos, si hay una propiedad, bueno, de golpe el esposo decide que la propiedad queda a cargo de la madre y de los hijos en este aspecto, porque son hijos menores de edad. Bueno, ese acuerdo también puede estar, o ese punto también puede estar reflejado en este acuerdo. Una vez que se presenta, se hace esta presentación espontánea o presentación de mutuo acuerdo. Recuerden que el mutuo acuerdo implica que ambas partes firman, pero también tienen que estar asistidas por 2 letrados totalmente distintos. Significa esto que una vez que se hace este acuerdo, se firman los letrados, se adjunta el divorcio. Si es que el divorcio no se inició, se iniciará como divorcio por presentación conjunta. El artículo 215 de nuestro Código Civil. Ahora, si no se hace por presentación conjunta y es que uno de los cónyuges es el que inició el divorcio y luego durante el trámite, tal vez pasó la primera audiencia, logran consensuar todos estos puntos, también se puede hacer una presentación en ese divorcio, aunque sea contradictorio, entonces se le va a cambiar la carátula. Entonces, una vez presentada el divorcio, con esta presentación que les estoy mencionando, y el acuerdo, cuando salga el divorcio va a verse reflejadas 2 cuestiones. Uno, el tema de lo que hace al divorcio propiamente dicho, que es esto, primero otorgar y de alguna manera decretar el divorcio de ambos cónyuges, liquidar la sociedad conyugal, o no liquidarla sino disolverla, porque la liquidación ya es otro aspecto, disolver la sociedad conyugal que ellos han tenido hasta ese momento, y por ende, como tercer punto, sería homologar cualquier acuerdo accesorio que va justamente muy pegadito a este principal, que es este convenio que se presenta. Sí, nosotros por lo general aconsejamos que se haga el divorcio y por otro lado, eventualmente se puede establecer un convenio respecto de los hijos, tenencia, alimentos, pero respecto de los bienes nosotros aconsejamos hacerlo siempre en forma privada y con posterioridad al tema del divorcio, porque a veces cuando se pone el tema de los bienes en el medio, obstaculizamos el divorcio, ¿no? Sí, sobre todo en el tema, bueno, sí, de los bienes, porque la gente dice, bueno, yo está bien, me separo o presento mi divorcio, ya quiero vender la propiedad, bueno, todo a su debido tiempo. Hay juzgados, sobre todo juzgados, algunos juzgados de San Isidro, consideran que primero tiene que otorgarse, tiene que ordenarse la cuestión en el aspecto del divorcio. ¿Qué significa eso? Primero es obtener la sentencia de divorcio, es decir, decretar el divorcio vincular de los esposos. Entiendan esto, que el divorcio se tiene ya por firme una vez obviamente que están notificadas las partes. ¿Y cuándo se puede contraer nuevas nupcias? Una vez que esté inscripto ese divorcio en el registro civil pertinente. Si hablamos del registro civil de provincia de Buenos Aires, esto es en La Plata. Si hablamos de un registro civil de capital, obviamente es en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero no se puede considerar que uno con la simple sentencia ya tiene aptitud nupcial. Por eso es la importancia en que cuando se obtiene el divorcio automáticamente hay que hacer el pago de aportes, contribuciones que exige el divorcio en sí mismo, ese expediente, y luego ordenarse así la inscripción en el registro civil pertinente para que haya como una nota marginal en esa acta de matrimonio decretando e inscribiéndose el divorcio pertinente. Pero al punto que voy es el siguiente: cuando inicia el divorcio y se obtiene el divorcio en sí mismo, el juzgado en el segundo punto seguramente, obviamente en su sentencia,
va a lucir la disolución de la sociedad conyugal. ¿Qué significa eso? Que el juzgado mismo divide, entre comillas, o disuelve esa sociedad comercial y económica que había entre los esposos. Los bienes obviamente se van a liquidar en un juicio posterior, esto llamándose liquidación de sociedad conyugal. Pero primero lo que el juzgado ordena es una disolución de esa sociedad. La disuelve y luego la tendrá que enviar a liquidación. Obviamente desde ya por otro expediente que se llama también liquidación de sociedad conyugal. O sea, estos son algunos de los elementos que, bueno, en este aspecto estamos explicando para que la gente entienda que primero, si estoy separada más de 20 años, o estoy separada hace 10 años, 20 o 50 años, para el juzgado o para el Estado considera que usted está casada o casado. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún trámite judicial de divorcio. Entonces, hasta tanto no se ordene, y es obviamente un divorcio, previa presentación judicial del divorcio vincular como corresponde, usted no está divorciado, por más que esté separado hace 5, 10, 20 o 50 años. Esto es importante porque muchas personas vienen y dicen, no, ya tenemos nuestras familias, ambos ya hemos formado otras parejas, yo ya tengo hijos, mi esposo también tiene hijos, y la verdad es que estamos separados hace 30 años, nos han tocado muchos casos de esos, y consideramos que ya en realidad, bueno, estamos como prácticamente divorciados, y no es jurídicamente la palabra correcta. Hay gente que cree que como perdió contacto con la pareja, dice, bueno, pero ahora yo no sé dónde vive, no sé ni siquiera si vive, porque a veces pasó tanto tiempo y dice, bueno, perdí contacto con él, y no sé cómo manejarlo. Entonces, en ese caso lo que hay que hacer es hacer eventualmente un informe comercial, tratar de buscar por medio de un veraz, hacer un informe comercial, tratar de rastrearlo, de esa forma vamos a ver si conseguimos un último domicilio, y si no, se le tira al domicilio que uno tiene por domicilio conocido, y eventualmente si no sale en ese domicilio, se hace después los correspondientes oficios a Cámara Electoral, a Policía Federal Argentina, y ahí va a saltar algún domicilio real donde se lo pueda notificar. Exacto, recordemos también que en el caso de los domicilios hay que el domicilio último es el que los marca a ustedes, aunque se hayan casado en una provincia, vamos a suponernos en Santa Fe, pero ustedes viven en Buenos Aires, como el último domicilio conyugal fue, no sé, Pacheco, bueno, la justicia que va a entender en el divorcio va a ser la de San Isidro. Esto es importante porque mucha gente dice, bueno, la verdad que me casé en Chubut y vivimos en Buenos Aires y bueno, y él o vive en Chubut o se mudó a la provincia nuevamente, pero el último domicilio fue en Buenos Aires. Entonces, el juez que va a entender, por eso mucha gente está impedida porque considera que no, me casé en Chubut y tendré que hacer el trámite allá, no. Para la ley, por nuestro Código Civil, lo que marca, y nuestro Código de Procedimientos también, en el caso de los divorcios, lo que marca la jurisdicción del juez para entender en la causa es el último domicilio conyugal. Ya distinto para el caso de la inscripción. O sea, uno puede, en ese caso se casó como tenemos un caso, se casó en Santiago del Estero. Últimamente el último domicilio fue en Tigre. El divorcio se hace acá. Ahora, la inscripción se tiene que hacer en la provincia de Santiago del Estero. Entonces uno hace el oficio y tiene que llevarlo a Santiago para inscribirlo. Ahí se configura el tema del divorcio vincular y ahí es donde requiere la virtud nupcial para volver a casarse, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos una consulta. Nos dicen, hola, ¿qué tal? Bueno, soy Carlos. Mi pregunta es, ¿cuánto sale un divorcio? Dice, estoy mirando el programa. Felicidades. Carlos, nosotros por una cuestión de ética profesional, por el tema del código de ética de los abogados, no podemos hablar del tema de costos por televisión. Sí te podemos decir que nosotros damos facilidades y el tema de costos lo hablamos o por línea privada o si querés venís al estudio y te explicamos personalmente cómo se maneja el tema de los costos de un divorcio. Nosotros lo que cobramos, te podemos adelantar, es lo que establece más o menos la regulación judicial. Pero venite y te explicamos más o menos cuántos son los costos y cómo se puede manejar. Bueno, muy bien, tenemos otra consulta, obviamente no en el tema del divorcio, sino una consulta laboral. Dice, hola, soy Marcelo, tengo 40 años en mi trabajo y están echando gente. Quería saber, yo teniendo 14 años trabajado en una empresa en blanco, cobrando 9.000 pesos por mes, ¿cuánto me correspondería si me echan? Dice, bueno, que lo llaman en principio para hacer un arreglo. Bueno, Marcelo, desde ya, bueno, muchas gracias por su consulta y por obviamente confiar su tema con nosotros, bueno, para poder asesorarlo. Desde ya, en primer término, yo lo invitaría a venir al estudio cuando se puede acercar de lunes a viernes, no sé de qué zona es usted, así lo podemos hablar y sacar una liquidación, porque en cámara yo no le podía dar una liquidación. Lo que sí le puedo decir es que si usted tiene 14 años de trabajo en una empresa y está en blanco,
y cobra 9.000 pesos por mes, si va a haber una, digamos, una desvinculación con la empresa en este aspecto donde lo van a despedir, porque hay que ver también cuál es el motivo por el cual a usted lo desvinculan en la empresa. ¿Por qué? Porque una cosa es la desvinculación laboral y otra cosa es el despido, directo o indirecto. El indirecto es aquel que se considera despedido del trabajador, ya sea con justa causa o sin justa causa. Y el despido directo es aquel que opera directamente la empresa y que automáticamente lo que hace es expresar una causal concreta. ¿Cuál puede ser la causal concreta? Bueno, sin, digamos, irnos y concretamente imputar al trabajador una causa concreta en la cual le sea responsable el trabajador, la simple y la única que hoy por hoy pueden utilizar muchas empresas es la crisis económica. La reestructuración. La reestructuración laboral, incluso la reestructuración en cuanto a la producción, y cuando hay disminución de producción, la ley laboral ampara a la empresa para poder despedir en este aspecto, invocando obviamente la cuestión del artículo 247. Entonces, lo importante es saber en primer término en qué términos a usted lo van a despedir. Si se resulta que usted... que lo van a despedir, van a tener que abonarle la antigüedad, el preaviso, el aguinaldo, las vacaciones proporcionales y si hay haberes adeudados. Es decir, si usted al día de hoy, tal vez usted dice, bueno, la verdad que la empresa empieza a funcionar mal, nos deben 1 mes, 2 meses, y la verdad que tampoco nos han pagado las asignaciones familiares, o sea, ahí hay que ver concretamente, bien puntualmente, cuál es su situación, si usted tiene hijos, los aportes, si están hechos los aportes previsionales. ¿Por qué? Porque antes de que usted se vaya de la empresa, es importante supervisar todo. ¿Por qué? Porque si la empresa tal vez quiere mudarse o quiere irse del país, como muchas empresas hoy por hoy cierran y se van al exterior, usted luego va a tener inconveniente de poder rastrear en cuanto a los aportes, no solo en cuanto al pago, que desde ya lo que nosotros sugerimos, sobre todo cuando se hace esto de echar a la gente en forma masiva, bueno, en primer término sacar un monto concreto, arreglar, si la palabra cabe, para evitarse un juicio, porque no olvidemos que un juicio, más teniendo en cuenta un juicio, un proceso laboral, tarda, todos decimos 2 años, pero en realidad esto depende del proceso, depende del juzgado, de las notificaciones, de las audiencias, o sea, depende de un montón de factores. Si la empresa no se concursa. Exacto. Por eso lo importante es saber si hay una urgencia en la empresa. Bueno, sacar un monto, en base a ese monto, ver un monto concreto digamos, razonable para que usted pueda cerrar ese acuerdo y que sea razonable para usted. Y obviamente no esto sea con intención de, en el apuro de ser un perjuicio para usted. Entonces, por un lado. Y por otro lado, también verifique en ANSES con su DNI, cuando pueda, antes de desvincularse de la empresa, cómo está el tema de los aportes. Hoy por hoy, bueno, entiendo que usted tiene varios años de trabajo, con lo cual 14 años tirados... La antigüedad solo es un monto muy importante. Tirados así por la borda, directamente no se puede entender como que usted los va a dejar al arbitrio del Estado, porque esto ha sido descontado por la empresa y si esto no ha sido recaudado por el Estado, bueno, vamos a tener ahí un inconveniente en el día de mañana cuando usted pretenda jubilarse. Entonces, por eso la importancia de hacer el tema de la sábana de aportes, solicitarla en ANSES, del ANSES de su domicilio, para poder verificar cuáles son. Pero desde ya lo invitamos, porque no queremos dar un monto así, porque a lo mejor usted ya está manejando un monto con la empresa, lo invitamos a concurrir al estudio y bueno, y tratar de poder asesorarlo en lo que usted tenga aquellas dudas que usted, bueno, le genere el tema de su conflicto obviamente laboral. Lo mismo, la empresa también tiene que darle el certificado del artículo 80. O sea, exactamente, eso ya vamos a estar hablando. Ahora vamos a ir a una breve pausa. Vamos a estar hablando de lo que es el artículo 80, cuando tienen que entregar el certificado de servicios y remuneraciones. Recuerden que cuando se desvincula un empleado de una empresa, obviamente aquellas personas que están en blanco, hablamos así, tienen que entregarle un certificado del artículo 80, que es el certificado de servicios y remuneraciones, que es aquel que Marcelo va a tener, una vez que sea desvinculado de esa empresa, va a tener que serle entregado. Ahí refleja todos los aportes que usted tiene mes a mes, por eso en el caso de sus años que usted tiene de servicio, seguramente va a ser una planillas y varias hojas de esos aportes, y que una vez que los tenga, bueno, ya se entiende que la empresa no debe en documentación nada al empleado. Hay que guardarlo para la jubilación. Pero eso es importante, que yo en el próximo bloque voy a estar comentando cuando la justicia condena a pagar, porque si usted no le entregan el artículo 80, es decir, el certificado, cabe una multa equivalente a 3 meses de sueldo. Así que vamos sí entonces a una breve pausa y ya volvemos con más La Familia del Derecho.
quiero correr rápido. Me gustaría ser señor cuando sea grande. Policía de Misiones. Futbolista. Me gustaría ser con mi mamá. Natalia Cachorro. Quiero ser doctora o policía, cualquiera de los dos puedo ser. Me llamo Alma y cuando sea grande me gustaría vender ropa. Quiero ser grande, quiero ser como Medo. No me gustan los animales. Nunca me interesaron. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un tipo de mosquito, el Aedes aegypti. Esta especie se caracteriza por tener rayas blancas y negras en el dorso y las patas. Al reproducirse, la hembra coloca huevos en las paredes de recipientes u objetos donde hay agua acumulada y quieta. Puede llegar a depositar más de 50 huevos cada vez. En contacto con el agua, los huevos eclosionan y salen las larvas, que se alimentan de los microorganismos que contiene el agua. Luego, se transforman en pupas y suben a la superficie para desarrollarse como mosquitos adultos y comenzar a volar. Para prevenir el dengue, la principal medida es evitar que en nuestras casas haya lugares con agua acumulada que puedan servir de criaderos para los mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llover. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañás, te maquillás, te peinás y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O por ejemplo, te sacaste un 2 y reprobaste. ¿No es mejor saberlo al toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH-Sida. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anotá este número. 0800-3333-444. Elegí saber. Elegí saber. Bueno, continuamos con la familia del derecho. Tenemos un mensaje de Juana que dice: Dios la bendiga, necesito asesorarme, soy Juana de Benavides, tengo 61 años y no tengo ninguna ayuda, dice, no tengo ninguna ayuda de nadie, ninguna pensión y estoy sola y con problemas de salud. Bueno, Juana, vamos a transmitir tu mensaje a la abogada que trabaja con nosotros, que hace de previsional, para ver si existe la posibilidad de que puedas tramitar, aunque sea la jubilación de amas de casa. Gracias por la consulta y bueno, además tenés que tener en cuenta que no estás sola, Dios está con vos. Nosotros somos abogados cristianos y tenés que pensar en eso, no estás sola, es feo pensar que si estás sola con problemas de salud. Confía en el Señor que más allá de todo eso el Señor está con vos, y el problema que estás pasando lo vas a resolver con la ayuda del Señor. Muy bien, tenemos un mensaje, en este caso dice: hola doctores, los estoy mirando mientras tomo unos mates con bizcochitos, dice. Bueno. Y de paso aprendiendo y tomo nota. Raúl Araujo. ¿Araujo? Sí. Muy bien, Araujo, yo dije justamente eso, me parece muy bien que tome nota. El alumno de Araujo está tomando nota, me parece muy bien. Eso, lástima el tema del bizcochito, que por haber mandado unos bizcochitos por acá y está compartiéndolos nosotros también. La próxima vamos a hacer lo mismo, vamos a estar con mate con bizcochitos nosotros también al aire. Parece muy bien. Bueno, muy bien. Yo les quería comentar respecto a como decíamos en el bloque anterior, del artículo 80. El artículo 80, conforme a la consulta del señor Marcelo, bueno, que ya nos había hecho y que yo le respondí en el bloque anterior, el artículo 80 es el certificado de servicios y remuneraciones de la ley de contrato de trabajo, que establece que cuando un empleado se desvincula de una empresa, tiene la empresa la obligación de otorgar este certificado. Y si no lo hace, porque no se olviden que no es automático, no es que en realidad debería ser, uno se desvincula y entregar el certificado. Cuando uno se considera despedido, lo que hacemos como abogados, intimamos, en este caso a la empresa, a que en un plazo de 48 horas entregue el certificado de servicios y remuneraciones bajo apercibimiento de ley. ¿Cuál es el apercibimiento de ley? Son 3 meses de sueldo que corresponden en el caso que esa, como multa, a modo de multa, que se establece para que la empresa abone al trabajador por la falta de entrega de ese certificado.
Acá tenemos un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo donde revocó justamente una sentencia. ¿Qué significa? Dio vuelta una sentencia de primera instancia donde admitió la indemnización que fue prevista en ese artículo. Al comprobar que no había quedado acreditada la existencia alguna en torno a la registración del vínculo, concluyendo que la empleadora dio cumplimiento con la obligación de poner a cargo en este caso, del empleado, la referido en el marco de la buena fe contractual. ¿Qué significa todo esto que parece un chino básico? Concretamente significa lo siguiente. Cuando uno intima por el plazo de 48 horas a que le entreguen el certificado, la empresa tiene que expresarse y manifestar por medio de una carta documento. Perdón. Y cuando la empresa dice está a su disposición el certificado de servicios y remuneraciones, ya la empresa cumple en comunicarle en virtud de la buena fe contractual que tiene en base al artículo 63 de la Ley de Contratos de Trabajo, que tienen todos los contratos de trabajo, se presume que ambas partes tienen buena fe al momento de contratar. En base a ese articulado, se considera que si la empresa cumple en decir y manifestar que está a disposición el certificado de servicios y remuneraciones, ya se cumple ese requisito, con lo cual el empleado, si no lo retira, quedará bajo la responsabilidad del empleado, pero no podrá hacer valer esta indemnización, que en el caso de este fallo sí, el juez de primera instancia había ordenado la indemnización y había condenado a la empresa para que le abone al trabajador justamente esa indemnización por considerar que no se le había hecho efectiva entrega. Cuestión que por la Cámara Nacional de Apelaciones, que son la Cámara de 3 jueces, superior a este juez de primera instancia, revocó y tiró por abajo esa sentencia por considerar que se había debidamente acreditado que la obligación que tenía la empresa de notificar y decir que estaba a disposición del trabajador ese certificado se había cumplimentado, con lo cual se dejó sin efecto y se revocó de pleno derecho esta sentencia que condenaba a esta empresa a pagar esa indemnización. Por eso, a tener cuidado cuando se transmite, porque nosotros siempre hacemos hincapié en el tema de la confección y el contenido del telegrama laboral. Entonces que a veces la gente tiene por costumbre llamar al abogado y que el abogado le redacte, salvo que sea que se lo redacte vía mail o se lo vaya a enviar vía mail, por correo electrónico, pero muchos tienen por costumbre, muchos colegas, de dictárselo por teléfono al contenido del telegrama. Entonces, como siempre somos nosotros puntillosos, porque luego la justicia, no olvidemos que la justicia tendremos que hacer frente con el telegrama laboral, porque son nuestros elementos de defensa en una cuestión y en un juicio laboral. Es importante saber que un punto, una coma, un punto aparte mal puesto, cambia todo el sentido de la intimación, todo el sentido de la responsabilidad en cuanto a lo que uno quiere poner énfasis. Si yo digo, intimo plazo de 48 horas a reintegrarme tareas y no digo bajo apercibimiento de que ese contenido es totalmente incompleto, con lo cual si yo voy con eso a la justicia voy a considerar sí está bien, pero bajo apercibimiento de que de considerarme despedido, de concurrir a la vía legal, de concurrir al Ministerio de Trabajo. Es decir, es importante establecer 3 puntos en un contenido telegráfico. En primer término, el plazo. En segundo lugar, la intimación, el reclamo que yo estoy formulando. Y en tercer lugar, y fundamental y de total importancia, igual que los otros dos que les expliqué anteriormente, es establecer el apercibimiento. Si no concurro a mi puesto de trabajo y la empresa me notifica y me intima a concurrir, esa empresa tendrá que hacerlo bajo un plazo, tendrá que decir y concurra a su puesto de trabajo bajo apercibimiento de, en este caso, quedar incurso en abandono. Entonces, es importante que el contenido siempre tenga esos 3 aspectos. Si ese contenido no tiene esos 3 aspectos, difícilmente luego ante la justicia podremos hacer valer una defensa completa y que de alguna manera podamos tomarnos de todos esos instrumentos, porque va a faltar, va a estar incompleto. Y en caso de los juicios laborales, el intercambio telegráfico es fundamental porque la empresa puede no responder algo que se le ha requerido, la empresa puede omitir contestar algo y el silencio para los que hacemos derecho laboral de la otra parte es fundamental en el intercambio. ¿Por qué? Porque el silencio se toma como reconocimiento y luego esto lo podemos pelear sí en la demanda laboral. ¿Quieres comentar algo? Sí, quería agregar algo. Muchas veces también nos ha pasado que mandan un telegrama diciendo, o una carta de documento a los empleadores diciendo que se encuentra el certificado del artículo 80 a su disposición. Y va el empleado y se encuentra con que el certificado no lo tienen. Y lo que está confeccionando el contador, que bueno, van 2 o 3 veces y no lo tienen. Bueno, perdón, es ahí donde directamente tendrán que concurrir, en este caso, bueno, EJC Abogados desde ya,
y en este caso se le tiene que confeccionar un telegrama donde se intime a la entrega. ¿Bajo percibimiento de qué? Justamente de hacer efectiva la multa del artículo 80. Esta multa, que muchos no le damos la importancia que requiere, digo muchos porque muchos colegas dicen, bueno, hago la liquidación, establezco los rubros básicos por despido, vamos a suponer, indemnización, antigüedad, aguinaldo, vacaciones, las multas de rigor, y a veces olvidamos el artículo 80 cuando no se ha entregado, pero tiene que estar, para hacerse efectiva esa multa, tiene que haber una intimación a que la empresa entregue ese certificado, o bien que la empresa diga, pongo a su disposición el certificado del artículo 80, o que el empleado diga, intimo en un plazo de 48 horas, se me haga efectiva entrega del artículo 80, del certificado del artículo 80, bajo apercibimiento de ley, que también ya el mismo artículo establece cuál es el apercibimiento. O sea, no hace falta ahí explicar ni copiar el articulado, porque con solo poner el artículo 80 de ese certificado y el apercibimiento que establece este artículo 80 es suficiente. Con eso se queda plenamente justificado la intimación que cursa el empleado. Perfecto. Perfecto. Bueno, esa es una de las cuestiones que yo quería comentarle. Y entrando en el otro tema, o en el otro punto que yo ya más o menos mencioné, ¿qué pasa respecto del abandono de trabajo? Mucha gente dice, bueno, hoy no fui al trabajo, me quedo, días lluviosos. Bueno, sepan esto. Hay un tiempo en el cual ustedes pueden incomparecer. Obviamente que esas incomparecencias tendrán que ser justificadas. Se entiende que un empleado podría faltar, salvo cuestiones obviamente muy especiales, como puede ser el fallecimiento de un familiar, nacimiento de un hijo. Salvo estas cuestiones, se entiende, parte enfermo. Bueno, ahí vamos. Salvo esas cuestiones, lo principal es que la gente se ausenta de su puesto de trabajo por razones de enfermedad. Cuando hablamos por razones de enfermedad no es me siento mal y no voy al empleo, es me siento mal y comunico a la empresa que efectivamente no puedo concurrir a mi puesto de trabajo. Sepan que la ley laboral está hecha así en beneficio del trabajador, pero hay otras normas dentro de del articulado de la ley laboral que también protegen a la empresa o protegen en este caso al empleador. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que si tengo un empleado que hace 30 días, hace un mes o 2 meses no asiste al puesto de trabajo, evidentemente tengo la posibilidad de cubrirme como empresa y decir, intimo en un plazo, volviendo al punto de los 3 puntos del telegrama, en un plazo de 48 horas a que se reintegre en virtud de las ausencias injustificadas de los días tantos, y si los días son muy extensivos, porque llenaría una carta documento, poner desde tal mes hasta desde qué día, desde ese mes, hasta el día que efectivamente, hasta la actualidad, en el que se envía esa carta documento, en el caso de las empresas o de los empleadores que no mandan telegramas, ¿sí? Mucha gente dice, yo tengo empresas, tengo que mandar un telegrama o una carta documento. Los trabajadores mandan exclusivamente telegramas laborales, por eso gozan ellos como trabajadores del beneficio de la gratuidad cuando tienen que enviar los telegramas ante el correo. A diferencia de las empresas o de los empleadores, cuando hablo de empleadores obviamente no me refiero a las empresas en sí mismas, sino a cualquier empleado, una persona física que tiene gente a cargo. Entonces, esa persona ya es un empleador. Ese empleador para mandar una carta, para mandar un envío, una misiva, una carta, lo tiene que hacer por carta documento, que hoy por hoy está cerca alrededor de 100 pesos para mandar por correo oficial la carta documento pertinente. Ahora, les aclaro esto porque bueno, siempre genera una suerte de dudas respecto de qué es lo que tengo que enviar, cómo lo tengo que enviar. Bueno, volviendo al tema, me siento enfermo, comunico a la empresa. ¿Para qué? Para que me manden el médico laboral. Si me voy a extender en el tiempo y voy a estar con reposo un mes y medio por un virus, por una bacteria, lo que fuera, o una semana, mucha gente es reticente a decir no voy a mandar telegrama laboral porque entiendo que a veces pongo de mal humor a mi empleador porque dice como recibo un telegrama laboral y creo que hoy por hoy los empleadores le temen cuando va al correo y les lleva un telegrama laboral. Pero lamentablemente o afortunadamente, según para el lado que lo miremos, es importante que ese es el recurso que tiene el trabajador de justificar por qué motivo no va a concurrir a la empresa. Y no quedar, y a eso voy al fallo que traje ahora para comentarles, el tema de que no quedar incurso en abandono de trabajo. Es decir, si yo no justifico mis incomparecencias a la empresa o a mi puesto de trabajo, no comunico, la empresa o mi empleador puede entender que evidentemente no tengo interés para trabajar, con lo cual intimo en un plazo tanto, después de ser 72 horas, a reintegrarse en virtud de las ausencias injustificadas bajo apercibimiento de que de considerarse despedido por abandono de trabajo.
Recuerden que el despido por abandono de trabajo es un despido que no corresponde un mes de sueldo por cada año de servicio, sino que es una indemnización más reducida, justamente por entender que ese despido se produjo por la simple causa imputable, en este caso al trabajador, por el hecho de no haber concurrido y no haber justificado. Si tenemos un justificativo, se tendrá que enviar tantos telegramas como justificativos necesiten acreditar ante el empleador. Esto significa que si estoy enferma, tendré que mandar y decir desde qué fecha o hasta qué fecha tengo la nueva consulta médica. Si hay un reposo por 72 horas o un reposo de un mes, también tendrá que dejarse establecido que bueno, a partir del día de la fecha comunico, en este caso al empleador, que padezco tal enfermedad, porque eso es lo importante, establecer el diagnóstico. El diagnóstico para que la empresa o el empleador sepa cuál es el diagnóstico del trabajador. Considerar también cuándo va a ser la fecha próxima de consulta médica y en su caso, si ya tienen tiempo de reposo determinado por el médico, también considerar que hasta un mes se tiene que guardar reposo. Y otra cosa fundamental es que en ese telegrama también tiene que establecerse la cuestión de que certificados médicos a su disposición. ¿Por qué? Porque la empresa los puede requerir. Eso es importante porque si usted no tiene, conforme a lo que usted vuelca en su telegrama, en su contenido, la documentación que avala su diagnóstico y avala que usted está convaleciente y no puede concurrir a su puesto de trabajo por reposo, por indicación del médico, si no tiene, la empresa tendrá la obligación de hacerlo requerir para que usted concurra a su puesto de trabajo para, bueno, si en 48 horas o 72 no se presenta, tendrá que mandar un nuevo carta documento, una nueva carta documento para dejar por configurado el abandono de trabajo. Está bien. Tenemos una consulta, sí. Dice, buenas tardes, quería saber si en el futuro tendré problemas por no cobrar la asignación universal por mi hijo, dice. Quise tramitar y me pidieron llenar un formulario de la AFIP y dejé de lado porque no me gusta que me controlen. Igual, dice, trabajo solo a la mañana, soy docente. Raquel es el nombre. No está muy claro, porque en realidad controlar te van a controlar igual, no pasa por el hecho de controlar o no. El tema de la AFIP, la AFIP nos controla a todos. Para que sea una idea, nosotros iniciamos un juicio, automáticamente toma conocimiento de la AFIP. Nosotros por expedientes tenemos que pagar ingresos brutos, y la AFIP controla todo, es así, nos controlan desde el momento que tenemos la tarjeta SUBE y saben dónde viajamos. Si vamos, ahora se paga, con la SUBE se paga también los peajes, con lo cual saben por dónde estamos. El Estado, con este tipo de medidas, sí, nos controlan, pero el tema de la AFIP no está mal. La declaración jurada es importante y si le están pidiendo una declaración jurada para darle un beneficio, no tiene nada de malo eso. En definitiva, pasa en todos los países del mundo y el hecho de sentirse controlado por parte del Estado puede no gustarnos, pero pasa en todos lados. Es una forma normal que tienen los estados y el hecho de el entrecruzamiento de datos y que la gente esté bancarizada no sería tan malo para muchos juicios. Por ejemplo, si fuese así, que están todos bancarizados, mucha gente que desaparece y deja deudas o que no paga cuota alimentaria sería mucho más fácil de rastrear. O sea, yo veo como algo positivo el hecho de que el Estado trate de bancarizar a la gente y que la gente se maneje con tarjeta de débito, porque de esa forma tiene un domicilio donde uno puede localizar y no es tan fácil como pasa ahora desaparecer. Hoy por hoy en este país es muy sencillo desaparecer, no tener más domicilio, no dejar rastros y después ser difícil de rastrear para cualquier persona que se encuentra damnificada o, como decimos siempre en el tema de los alimentos, que una de las tareas más difíciles es poder encontrar fondos del que está obligado, del alimentante, y un domicilio donde se lo pueda notificar, ¿no? Exactamente, pero es importante que si a usted ha concurrido a ANSES y le han hecho formularios de AFIP, bueno, simplemente será efecto simplemente de cumplimentar los requisitos que exige la normativa. Entiendo eso porque si no... No va a tener ninguna consecuencia, o sea, si va a tener consecuencias, no va a tener ninguna consecuencia legal. Pero el tema es que si ella se maneja a lo mejor con una tarjeta de débito, el Estado también toma conocimiento de los movimientos que tiene. El Estado nos controla de cualquier forma. Nos guste o no, nos dan una tarjeta de regalo y a través de eso ya controlan nuestros gastos. Sí, muy bien. Bueno, tengo una consulta más. En este caso dice, hola, ¿qué tal? Soy Natalia. Mi consulta es por lo siguiente. Dice, bueno, tengo una camioneta que compré y que no me entregan la documentación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Intimarlos por medio de carta documento.
O sea, Natalia, si vos compraste la camioneta, tenés que intimar por medio de carta documento a los vendedores para que en determinado plazo, en el plazo que vos pongas de intimación, hagan efectiva entrega de la documentación bajo procedimiento de iniciar una demanda por ejemplo prejuicios, porque vos tenés obligación legal también de hacer la transferencia. No sé cómo está, qué te habrán dado, a lo mejor la cédula verde, pero vos tenés obligación legal de hacer la transferencia, así que le haces una carta documento intimándolo bajo procedimiento de ser responsable por los daños y perjuicios, porque vos tenés obligación legal de hacer la transferencia, e incluso hoy están parando vehículos si uno no tiene la transferencia hecha. Exactamente. Bueno, vamos y entonces creo que ya la última pausa, muy breve, y ya volvemos, como siempre decimos, con la Familia del Derecho. Recuerden que estamos de lunes a viernes, 19:30 a 21 en Avenida Alvear, 358, primer piso, en Benavides, a 3 cuadras de estación de Benavides y a media cuadra de la plaza. Vamos a una cortita pausa y ya volvemos con más la Familia del Derecho. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo, yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron 2 personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, que se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otra chica no caiga en lo mismo que caí yo. Tigre le dice no al grooming. En internet hay personas capaces de cometer delitos sexuales contra menores. Tenés que estar alerta y saber defenderte. Si sos chico, no aceptes en tus redes a desconocidos y no des tus datos personales. Ante una propuesta extraña, avísale a un adulto. Si sos padre, navega junto a tus hijos y hablales sobre el grooming. Bloquea el contenido no apto. Más prevención, más protección. Tigre Municipio. Bueno, continuamos con el último bloque de la Familia del Derecho. Antes de terminar quería comentar, bueno, el proyecto está juntando firmas Sergio Massa, el diputado Sergio Massa, aparentemente ya juntaron casi 800.000 firmas. Yo les sugiero, y esto es un comentario a título personal, que si usted encuentra a la gente que está buscando las firmas o por internet tiene la posibilidad de firmar por no al nuevo Código Penal, hágalo, porque en definitiva eso nos protege a todos, porque el Código Penal, yo estuve leyendo parte del anteproyecto, no nos beneficia en nada, beneficia a aquellos que delinquen, a nosotros como ciudadanos no nos beneficia en nada el hecho de que no haya reincidencia. La vez pasada estuve adelantando más o menos, vamos a tratar en otro programa específicamente algunos puntos que trata del anteproyecto, pero si usted tiene oportunidad de firmar y encuentra en la estación de Tigre, están las personas que buscan la firma, o si no, entrando por internet, en Facebook, está también el no al Código Penal. Ahí puede, ingresando a la página, puede hacer la firma electrónica, así que cuantos más seamos, más nos van a escuchar. Y pensando también en este fin de semana largo que se conmemora el aniversario del golpe, el día de memoria del aniversario del golpe militar, bueno, ejerzamos la democracia, seamos inteligentes, y para que no nos pasen cosas como nos pasó en los 70, bueno, ya que estamos en democracia y festejamos la democracia, una forma de festejar la democracia es demostrar que nosotros tenemos el poder, nosotros delegamos el poder en nuestros representantes. Entonces, votemos, es una forma de votar, firmar en contra es una forma de votar, que la gente, hacernos escuchar y decir, bueno, no nos gusta esto, no queremos inseguridad, no queremos el Código Penal nuevo, bueno, participen, porque lo que pasó en el 76 pasó porque dejamos, ahí está, eso, tu firma suma, no el nuevo Código Penal, me parece bárbaro. Esto es lo que nosotros apoyamos desde acá, porque realmente
ustedes entran a la página y hacen, es un segundo nada más, desde el Facebook pueden hacer la firma electrónica. Yo creo que es una forma de participar. No nos olvidemos, el 24 de marzo del 76 pasó lo que pasó porque la gente dejó que pasara. Si nosotros estamos en democracia, gracias a Dios estamos en democracia desde el 83, mantengámonos en democracia pero participemos. Entonces después no nos quejemos. Si estamos en democracia, bueno, que nuestra voz se escuche. Están matando todos los días a alguien. Matan policías, matan choferes de colectivo, matan ancianos. Defendámonos. No nos podemos defender con armas. Bueno, defendámonos utilizando estos mecanismos que tenemos, por lo menos oponernos a este proyecto de ley que es una barrabasada jurídica. Exacto, y bueno, y digamos, teniendo en cuenta también hoy por hoy, y sumado a lo que decís, el derecho también de expresarse y de, obviamente, decir no, en este caso al Código Penal, también es un derecho constitucional. Así como también entendemos, y ya entrando en otro tema y otro conflicto, porque si bien pensaba tratar otro tema, pero ya nos quedan breves minutos, respetamos también por otro lado los docentes el tema del paro, ¿sí? Porque queremos también en este caso reflexionar de nuestro programa. Desde ya también es un derecho a tratar de manifestarse y de reclamo. También entendemos que otro derecho constitucional, que es derecho a la educación, a la formación en este aspecto, que miles de niños hoy por hoy están sin posibilidad de poder concurrir y sin todavía vísperas de que esto se vaya a solucionar. Conforme hoy vi en algunos medios periodísticos de que muchos docentes se han anegado y que si bien hay ya un decreto donde van a declarar a partir, creo que del día martes, ya la emergencia nacional, sobre todo bueno, en aquellos aspectos, en el aspecto educativo, para ordenar ya una obligatoriedad para que puedan abrirse las escuelas. Entendemos y desde este aspecto, desde que cuando les comentamos respecto de los derechos, también consideramos que son derechos y garantías constitucionales, pero creo que dentro de tratar del reclamo, bueno, tienen que no afectar en este caso a los niños sobre todo, pero les vuelvo a repetir, o sea, no estoy en contra de la manifestación y del reclamo, que me parece perfecto. Tienen que manifestarse y tienen que reclamar, pero también no tienen que afectar los derechos de aquel que se quiere formar y de que aquellos que por ahí no tienen la posibilidad de poder concurrir a una escuela privada o un colegio privado, bueno, y necesitan formarse, educarse, porque la base de todo ello, lo han dicho nuestros precursores históricos, la base está en la educación específicamente, es importante que se haga hincapié en ese aspecto, desde aquí mi humilde opinión. La educación es el camino para poder bajar también la inseguridad. Si nosotros educamos a nuestros chicos no van a caer ni en las drogas, ni en la delincuencia. Hay que educar. Los políticos, muchos políticos quieren un pueblo ignorante, porque es más fácil de gobernar. Entonces, tratemos de este tipo de medidas, lamentablemente, si bien están haciéndolo por sus derechos, lo único que hace es fomentar más desigualdad social. ¿Por qué? Porque los que tienen plata pueden ir a escuela privada y los que no tienen plata, lamentablemente, no les importa a nadie. Los políticos dicen, bueno, y siguen en esa pulseada a ver quién es el más fuerte, y en el medio está la gente que no tiene la posibilidad de educarse. Y eso es injusto. Hay salidas intermedias. ¿Por qué no proponemos un arancelamiento? No es mala palabra. Si el Estado no tiene plata, porque dicen que no tiene plata, cosa que dudo, porque se están pagando los legisladores sueldos de 70.000 pesos, que los legisladores propongan bajarse el sueldo y que le vuelquen parte de las dietas a los docentes, me parece, o si no, que obliguen, como hay un proyecto de los socialistas, que los hijos de los diputados, los hijos de los funcionarios públicos, vayan a escuelas públicas. De esa forma, ellos se van a ocupar de que las escuelas públicas funcionen como corresponde. A ellos no les preocupa porque todos los hijos van a colegios de doble escolaridad ingleses. Esa es la realidad. Entonces, propongamos desde acá o un arancelamiento, una cuota mínima, 100 pesos, 50 pesos, eso entre la cantidad de alumnos que son en las escuelas públicas ayudaría para hacer un sobresueldo para los maestros. Tratemos de aportar soluciones también como padres y yo creo que eso podría funcionar. Tratemos de encontrar una solución alternativa a esto y parar con estas medidas de fuerza que no favorecen a nadie. No solamente nos favorecen, sino que ayer justamente a la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires la agredieron, le han tirado un ladrillo, una piedra. Hoy salió en todos los medios de comunicación, en los medios televisivos y radiales, seguramente hubo comentarios donde ella obviamente se ha ido de las manos. Hoy también se planteaba concretamente la cuestión de unir o digamos mancomunar la fuerza entre padres, alumnos y docentes, o sea que no veo mal, porque desde ya están los papás, pero no solo por el hecho de querer mandarlos a los chicos al colegio, porque desde ya el colegio no es un depósito, sí el de colegio es un formador de personas,
con ideas, con personas que van a pensar, que se van a formar, que van a ser nuestros futuros médicos, abogados, diputados, presidentes, como no. O sea, pero lo importante es que tiene que haber, y que desde ya nosotros en nuestro programa, desde aquí también queremos, si bien apoyamos obviamente a docentes, porque entendemos que deberían ser los mejores pagos, porque tienen una función muy importante que es la de educar a nuestros hijos, pero también, por otro lado, también se contrapone con los derechos de los chicos a la educación en sí misma. Esto es importante. Y hay que ser creativos también al momento de hacer medidas de fuerza. Evidentemente con los paros no estamos solucionando nada, lo mismo pasó con el paro agropecuario. Tratemos de ser creativos, tratemos de sentarnos a negociar. Si el gobierno no escucha, tratemos de hablar con la gente, traten de hacer reuniones con los padres. Yo creo que un arancelamiento con una cuota mínima podría ser un paliativo, por lo menos para que cada una de las escuelas junten un sobresueldo, no cooperadora que es voluntario y no lo pagan. Hacer un arancelamiento por ley y que permita juntar fondos como para distribuir entre los maestros y para comprar también bancos. Yo, estando como presidente de mesa en las escuelas de acá, lamentablemente bancos rotos de hace 30 años, 40 años. Fijémonos, tratemos de que el estado de los colegios esté en mejores condiciones, pidamos colaboración a los penales, para que los penales, cuando están trabajando en las tornerías o en las carpinterías de los penales, hagan mesas y sillas para los chicos. No puede ser que estén trabajando con bancos rotos o mesas todas marcadas. El chico también se fija en eso, un chico con un banco nuevo, al chico le gusta sentarse en un colegio en condiciones. Van al colegio, tratemos de incentivarlos, y para eso tenemos las cárceles, que trabajen en los penales, no les hace mal, que hagan algo útil, que le devuelvan a la sociedad algo del daño que ocasionaron un daño, bueno, que trabajen en los penales para que las escuelas tengan bancos hechos por ellos. Me parece que es una forma también de poder reinsertarlos en la sociedad, ¿no? Muy bien, bueno, ya en los breves, ya nos quedan poquitos minutos del programa. La última consulta en este caso dice, para no dejarla fuera, Marta, dice: buenas tardes, soy Marta, ¿pueden dar un divorcio por separación de vínculo con un abandono y adulterio hacia su familia sin alimentos? Dice, o sea, si se puede dar, entiendo, este divorcio por abandono y adulterio, bueno, y abandona hacia su familia y no le ha pasado alimentos. O sea, tiene todo este divorcio específicamente. El hecho de que no le haya pasado alimentos no tiene que ver con el tema de divorcio. El adulterio y, o sea, serían considerados por Marta tal vez elementos que agravarían, pero entendemos que no, Marta, por hecho mismo de que solo la separación, en este caso por adulterio. El adulterio, te volvemos en breve, simplemente te lo sintetizo, tiene que estar acreditado en la causa. No es solo el hecho de, bueno, de saber que está con una persona, es el hecho, por ejemplo, para nosotros muchas veces la prueba del adulterio es la existencia de un hijo extramatrimonial. Sí. En este caso se adjunta una partida, se le pide obviamente por oficio el registro de una partida, y si surge que sale a nombre del esposo, en este caso está inscrito a nombre del esposo, es la clara prueba del adulterio. Entonces ahí hay que ver bien concretamente cuál es qué elementos tenés para entender que hay adulterio, y el abandono en sí mismo también es considerado desde ya otra prueba para el tema de adulterio, más allá de que puede no tener hijos, pero puede tener un amante. Si uno prueba que está pagando un alquiler del amante, que eso se llama manceba, o sea, de manceba en el término jurídico, mantenida en el término más común, si uno prueba que hay una mujer que es mantenida fuera del hogar, esa manceba es la que también prueba de adulterio. Pero bueno, serían los últimos divorcios por adulterio, porque también hay un proyecto de este gobierno de eliminar el adulterio como causal dentro de la reforma del Código Civil. En todo caso, Marta, le pedimos sí que se pueda acercar al estudio, así claramente le podemos decir qué es lo que se puede hacer, cuánto tiempo. También nos hace falta saber de cuánto tiempo están ustedes separados. Usted hizo la denuncia por abandono de hogar. O sea, nos faltan varios elementos como para poder darle una visión un poco más clara de su situación. Desde ya, bueno, muchas gracias por confiar su consulta hacia nosotros. Bueno, ya entonces en los últimos minutos, como siempre, agradecemos a los pastores SICA que nos permiten estar en este programa de la Familia del Derecho y ser, entendemos, un programa de servicio. Por otro lado, bueno, saludamos a todos los televidentes desde ya, a mi mamá, bueno, a todos mis familiares que nos ven, a mis hijas también. Así que bueno, desde ya bendiciones y nos vemos en el próximo programa de la Familia del Derecho. Que Dios los bendiga a todos.